parasimpáticas postganglionadas y que tiene como neurotransmisor aquí a la acetilcolina. Y recordemos siempre, esta acetilcolina va a actuar en dos receptores, en receptores nicotínicos o también receptores muscarínicos. Aquí observemos los dos grupos de receptores que hablamos, el acoplado a una proteína G y el acoplado a un canal. Luego, este es cuando hablamos ya de los receptores muscarínicos, especialmente del famoso músculo liso. Se acopla a una proteína G, se activa esta enzima fosfolipasa C, va a formar IP3, trifosfato inositol y TAC. Y este IP3 se va a ir al retículo sarcoplasmático, va a liberar el calcio, que este calcio es responsable de la contracción del músculo liso y secreción de saliva y otras glándulas. Mientras que el receptor que tiene que ver con el corazón, tengo yo M2 y M4 acoplado a una proteína G inhibitoria y que finalmente reduce el calcio. Pero también hay una activación del canal de potasio y produce también menor calcio. O se suprime el canal del calcio y finalmente el menor calcio. Al reducir el calcio por acción colinérgica, ¿qué produce? De preferencia menor frecuencia cardíaca y menor velocidad de conducción. ¿Usted debe reconocerlo? Sí. Yo observo que mi paciente está con una menor frecuencia cardíaca, con una menor velocidad de conducción. Tengo que estar pensando, ¿qué hago? Yo de preferencia ya cojo mi frasquito de operación de fármacos, mi atropina a mi costadito, porque sé que cuando yo uso propofol me va a producir una bradicardia. Entonces tengo que estar pensando los efectos que voy a tener y también cómo revertirlos o contrarrestar estos efectos. Y aquí tenemos clasificación, los de acción directa. Acá tengo ésteres de colina, alcaloides polimiméticos, que ya ustedes lo revisarán. Y luego los efectos de la acción directa. La acetilcolina no es considerado más que para las clases de farmacología y también de terapéutica, porque utilidad clínica no lo vemos, pero sí es interesante que usted lo recuerde. Y aquí, ¿por qué no es de tanta utilidad? Por esta razón, vida media ¿qué? Muy corta y no tiene utilidad. Mientras que el betanecol sí tiene acción muscarínica y básicamente lo puede usar en el tratamiento de ilio o también de retención urinaria. Quiere decir, y luego la metacolina, que es para diagnóstico de hiperreactividad bronquial, tiene más efecto muscarínico que nicotínico, pero además tiene más acción cardíaca que otros órganos. Y finalmente, la pilocarpina, acción muscarínica, tiene más acción ocular que otros órganos. Por eso es que se usa en el glaucoma de ángulo cerrado. Muy bien, aquí tenemos, para que tengan una idea, acciones farmacológicas muscarínicas. Observe bien, mire la acetilcolina difuso, luego la metacolina más es cardiovascular que el resto. El carbacol tiene acción nicotínica, pero cuando es muscarínica es digestivo y urinario, igual que el betanecol. Y la muscarina, muy igual que el cuaternario, no pasa la barrera hematoencefálica. Y finalmente la pilocarpina tiene más efecto ¿dónde? A nivel ocular. Eso tenemos que reconocer. Muy bien, los efectos de los parasimpáticos de acción indirecta. Ahí tenemos, por ejemplo, el hidrofonio, la fisostigmina, parece que pasó algo, a ver, vamos a ver, no pasó. Entonces luego tengo el hidrofonio, fisostigmina, neostigmina, donepexilo, órganos corporados, etc. ¿Qué significa eso? Quiere decir que tengo directamente actúa en los receptores muscarínicos o también indirectamente al inhibir a la acetilcolinesterasa, lo que va a aumentar es la acetilcolina. Y esa acetilcolina que se incrementa va a actuar en el receptor nicotínico y muscarínico. Por ejemplo, cuando usted desea saber si este paciente tiene o no miastenia grave, usted usa el test de tensilón. ¿En qué consiste? En usar hidrofonio, que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, aumenta la acetilcolina y en pacientes que tienen miastenia aumenta su fuerza.
Si el paciente después de usar hidroponio mejora su fuerza, su diagnóstico está ya confirmado que tiene miastenia grave. Y usted lo deriva al neurólogo para que le dé su tratamiento. Bien, y si no, entonces no hay problema. Por eso decimos acá, para diagnóstico de qué? De miastenia y usado para diferenciar de qué? De la crisis colinérgica. Y así, por ejemplo, la neostigmina y la pirostigmina pues son cuaternarios. Esto no pasa en la barrera hematoencefálica ni placentaria. ¿Para qué lo usamos? Para tratamiento de ilio, retención urinaria, miastenia o para revertir a los relajantes tipo procuronio, retuboculares, etc. Y luego tengo acá este producto llamado donepezilo y catrina, que son muy liposolubles y se produce y se usa para el tratamiento de ¿qué? De Alzheimer. Acá quiero mencionarles. El Parkinson es por deficiencia de ¿qué? Por acá, dopamina. Cuando baja la dopamina, hay Parkinson. Por eso es que la terapia del Parkinson está orientada a elevar la dopamina o a bajar la parte colinérgica. Siempre la dopa con la colinérgica están en equilibrio. Pero cuando esta dopamina desciende, el colinérgico predomina y se produce el Parkinson. Al revés, el Alzheimer es por deficiencia de colinérgica. Entonces yo, para poder mejorar, tengo que elevar la parte colinérgica. ¿Cómo lo estoy elevando? Inhibiendo a la acetilcolinesterasa con donepezilo y catrina, y de esa manera estoy aumentando y mejorando los problemas que tienen Alzheimer. Y luego tenemos los fosforados, en donde básicamente son muy liposolubles y lo podemos usar para el tratamiento de glaucoma, el famoso escorpiopato, o también se usa como insecticida, y que a veces hay mucha gente que usa este agente y no se toma las medidas de precaución y termina en las unidades con intoxicación de órganos fosforados, y muchos de ellos con deceso. Bien, estos son los de acción indirecta, los famosos reversibles y los irreversibles. En estos irreversibles se necesita obligadamente la activación de la enzima colinesterasa. Y para eso tenemos las oximas o la paralidoxina. Bien, uso del parasimpático para estimulación del tracto gastrointestinal, en caso de quemaduras, etcétera, básicamente de la boca, sequedad, serotonina. Estimulación del tracto urinario cuando hay retención urinaria. Tratamiento de glaucoma cuando usamos, por ejemplo, pilocarpina. Prueba de secretina. Tuve la oportunidad de usar pilocarpina en caso de trasplante de páncreas con riñón. Entonces, pero finalmente el páncreas no pegó. Solo pegó el riñón, pero no se hizo. Tratando pues más o menos unos 7 años atrás, antes de la pandemia. Confirmación diagnóstica por intoxicación con antimuscarínicos, etc. Luego tenemos la parte simpática, que me parece a mí lo más saltante que tenemos, los simpáticos miméticos. Aquí recordemos efectos similares a las fibras simpáticas postganglionares. Y tenemos los mediadores que nunca debe olvidar, noradrenalina, la adrenalina, y también tenemos la dopamina, siempre recordando que este es el neurotransmisor del sistema extrapiramidal, neuronas mesocorticales y mesolímbicas. Esta es el neurotransmisor que se reduce en el Parkinson. Mucho cuidado cuando el paciente tiene Parkinson y usted usa metoclopramida. ¿Qué es la metoclopramida? Es un antidopaminérgico y un acelerador del crecimiento gástrico. Entonces, si el paciente ya tiene reducción de dopamina, le da metoclopramida o primperan, lo empeora. Alguien me decía, doctor, ¿me quieren matar ustedes? No, perdónanos, pero seguro que no entendió el efecto del primperan o metoclopramida. Bien, este es básicamente cómo es que se produce el sistema de catecolaminas, especialmente la noradrenalina. Y lo que sí es interesante es que esta noradrenalina que se libera
básicamente por el calcio, va a regresar en 70% a la terminación nerviosa, donde la mitad va a volver a almacenarse y la otra mitad es el festín de la mama. Y los efectos que van a tener. Por eso es que mayormente la noradrenalina liberada termina regresando, y aquí es donde se produce, para que pueda llegar la nora acá hay un transportador, y este transportador puede ser bloqueado por antidepresivos tricíclicos, por cocaína, por ketamina, por fenetiazina. Bien, este es más o menos el ejemplo de una terminación básicamente de la parte presináptica y de la parte posináptica. Siempre acá vamos a encontrar receptores, y todos ellos van a participar cuando se libera noradrenalina. Por ejemplo, cuando se estimula el agonismo alfa-2 presináptico, inhibe la liberación de noradrenalina. Segundo, el agonismo beta-2 aumenta la liberación de noradrenalina. Y así por el estilo. El efecto alfa-1 posináptico, vasoconstricción. El alfa-2, vasoconstricción. Beta-1, taquicardia. Beta-2 puede darte básicamente taquicardia también, como también te puede dar broncodilatación, pero de preferencia este efecto que tiene que ver con la noradrenalina no produce broncodilatación. Bien, y aquí tenemos este resumen. Acá tengo la noradrenalina, tengo los que aumentan su liberación y los que disminuyen su liberación. Este es un resumen de lo anterior. Por ejemplo, ¿quiénes aumentan la liberación? El mismo calcio. ¿Quiénes más? La angiotensina, la acetilcolina por acción nicotínica y los amonitos beta-2, especialmente adrenalina. ¿Y quiénes inhiben su liberación? Acá tengo la misma noradrenalina por el sistema de feedback. Luego tengo la clonidina, también en la desmetonidina. También tengo el retilio, la vanitidina, los opioides que tienen que ver, ¿no? Y la acetilcolina por la parte muscular. Entonces, todo este grupo de productos, acá hay dos preguntas por si acaso, que les voy a hacer para el examen. Así que vayan los que están durmiendo, ¿está por ahí? Todos les voy a hacer esta pregunta. Sí, chicos. Bien, luego, ¿cómo termina el efecto de la noradrenalina liberada? Dos cosas. Primero, por captación 1 o neuronal, donde regresa, especialmente esta noradrenalina es el mejor sustrato. Y en segundo lugar, tengo básicamente la captación 2 o esta neuronal, donde el isoproterenol es mejor que el resto. Recordemos siempre cómo es que termina. Y luego acá los famosos transportadores. Aquí justo quiero mencionarles. Por ejemplo, sabemos que la noradrenalina termina su efecto cuando regresa. Entonces, ¿quiénes son los que inhiben la captación o bloquean ese transportador? Tienen todo este grupo. Antidepresivos tricíclicos, la cocaína, la ketamina, los fenetiazínicos, los morfina. ¿Y quiénes son los que hacen por vía extraneuronal? Solamente la fenetiazina. Entonces, quiere decir, si yo uso ketamina, la noradrenalina permanecerá más tiempo en la postsináptica con elevación de la presión arterial, con elevación de la frecuencia cardíaca, y eso es lo que se ve con la cocaína: taquicardia, hipertensión, etc. Bien, luego el efecto de los agentes adrenérgicos, ¿de qué depende? Tres factores importantes para hablar. Uno, tipo de receptor que existe en la célula. Dos, selectividad del receptor a la droga que usted va a usar. Tres, respuesta característica de la célula efectora. Y por eso es que usted debe recordar esta información. Por ejemplo, en el corazón, ¿qué tenemos? ¿Qué receptores tenemos? Beta 1. ¿En dónde hay también beta 1? En la célula aorta glomerular también hay beta 1. Luego tenemos acá a nivel digestivo beta 1 también. ¿En dónde más hay beta 2? En el digestivo. Por eso es que en el digestivo las catecolaminas que producen
ilio. ¿Cómo se llama esto? Ilio. Bueno, tenemos que saber ilio. Muy bien. Y luego tenemos acá otra grafiquita. Corazón tiene beta 1, pero ¿qué más tiene? Alfa 1. Beta 1, acá anterior, y alfa 1. Y con los dos produce inotropismo. Mientras que con el primero lo hace a través de la adenilciclasa, el segundo lo hace a través de la fosfolipasa C. Y así por el estilo. Bien, esto nunca van a olvidarlo, inotropismo, positivo y negativo. ¿Qué significa? Aumento de la contractilidad, positivo y negativo, reducción de la contractilidad. Y luego recordemos, esta es la gráfica, cómo es que se produce el inotropismo positivo. El receptor beta se une a una catecolamina acoplado a esta proteína G, se activa esta enzima, adenilciclasa, el ATP se transforma en AMP cíclico y se activa esta proteína quinasa. Esta proteína quinasa permite el ingreso de calcio de la parte extracelular, pero también la salida. La suma de esos calcios va a cambiar la configuración del sistema troponina-miosina y se produce la contracción, o también llamado sístole. Y luego que se produce el cese del sístole, viene la diástole. El calcio tiene que regresar a esta terminación a través de esto o salir también. Pero de todas maneras, esto es sístole y diástole. Bien, entonces esto es lo mismo, pero esta salió en 2011 y la otra salió en 2004. Me gustan las dos, pero son importantes. Muy bien. Inotrópicos positivos, usted va a escuchar dopamina, dobutamina, norepinefrina, epinefrina. Levosimendan es un sensibilizador de canales de calcio, de preferencia se usa en pacientes que tienen fallas cardíacas. Y luego tenemos la mirrinona, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Ya no lo tenemos en el Perú, pero sí tenemos este producto. Pero esta mirrinona tiene la ventaja de que también aumenta la contractilidad, baja la resistencia vascular pulmonar, especialmente en aquellos que tienen hipertensión pulmonar. Bien, estas son las acciones de los receptores. Mira, acá tenemos, recordemos siempre el alfa 1, inotropismo, sistémico contracción. Acá fosfolipasa C, no hay alfa 2. Acá en el sistémico dilatación. Beta 1, aumenta la frecuencia, la contractilidad. Sistémicamente no hay. Beta 2, también inotropismo. Y a nivel sistémico, significa vascular, vasodilatación. Dopa 1, Dopa 2, vasodilatador de las arterias renales, mesentéricas y coronarias, dilatación, y no hay beta 2, dopamina 2, a nivel y sistémicamente vasodilatación. Luego tenemos, esta es una grafiquita muy impresionante para saber los efectos. Aquí usted tiene la dopamina, con su dosificación, como ustedes observan, aumenta el gasto, índice, aumenta la resistencia, aumenta la presión del cuña, aumenta la presión y aumenta la frecuencia 2. Mientras que la noradrenalina casi no cambia el gasto, eleva la resistencia, aumenta el gasto, la presión del cuña, y lo que sí cambia con respecto a la dopamina, le da menos frecuencia cardíaca. Entonces, estas razones son importantes. Un día estaba operando un colega una cirugía de bypass con corazón latido, pero le ponen un estabilizador y le ponen un elevador, voltean al corazón, y yo estaba al costadito en la otra sala haciendo pulmón, y en eso la presión comienza a bajar altísimo, y mi doctora, en lugar de usar noradrenalina, usa adrenalina. Y la adrenalina, como ustedes quiero que vean acá, ¿qué produce? Aumento del gasto cardíaco. Y si aumenta el gasto cardíaco, ¿qué aumenta? La frecuencia cardíaca. Entonces, un corazón que tú quieres que lata menos para hacer el puntito, ese lugar no se amargó. Sale aquí y dijo, llamas rojas. ¿Qué pasa? Digo, mira, Olguita, le digo, nunca hagas cosas que tú al cirujano lo angusties, tienes que ser sano. Aquí necesitaba tu noradrenalina. ¿Por qué noradrenalina?
Porque la noradrenalina no cambia el gasto cardíaco porque eleva muy poco ¿qué? La frecuencia. Entonces, todas estas cosas son importantes cuando hablamos de sistema nervioso vegetativo. Usted tiene que ser sabio para todo. Pero de todas maneras, hay que tener esta información. Y aquí, más o menos, la dosificación que tenemos de los productos. Normalmente nosotros usamos dobutamina, 10 yo uso 10 microgramos. Noradrenalina, voy de 0.01 hasta 1 microgramo por kilo por minuto. Tengo que diluirlo, pasarlo en destroza con una bomba de infusión de volumen o de émbolo, pero de todas maneras tiene que ser y con una vena central. Bien, la vasoconstricción, otro problema importante, aumenta el tono y vasodilatación baja el tono. Aquí es bueno también recordar esto. ¿Quiénes son los que producen vasoconstricción? Recordemos siempre esta parte. La noradrenalina y la angiotensina se encargan de la fosforilación de la miocina, de las cadenas cortas de miocina, y queda como resultado vasoconstricción. Al revés, cuando hablamos de vasodilatación, observe esta parte, el óxido nítrico y el péptido natriurético atrial se encargan de la desfosforilación de las cadenas ligeras de miocina y de esa manera produce vasodilatación. Entonces también esta es una inquietud muy interesante. Muy bien, este es más o menos cómo se produce este efecto, y lo que sí es importante mencionar, esta proteína Kg es la que finalmente estimula la captación de calcio y finalmente es la responsable de la vasodilatación. Toda esta información salió en 2017 en artículos de revisión. Bien, estos son la clasificación de vasopresores. Tenemos vasopresores que son adrenérgicos y no adrenérgicos. Acá está la vasopresina, la terlipresina, y acá catecolaminas y no catecolaminas. Depende usted. El efortil, por ejemplo, ¿dónde está? El efortil se encuentra en este grupo. Y estos son la parte prácticamente de catecolaminas. Acá está la efedrina, la fenilalanina, la petoxamina, etc. Bien, y ahí tengo los vasopresores, dopamina, norepinefrina, vasopresina y etilefrina. Muy bien, luego hay la clasificación catecolaminas, no catecolaminas y aminas heterocíclicos. Esto, ¿por qué es importante? Tiene que saber usted quién es catecolamina y quién no es. Por ejemplo, esta famosa metoxamina tiene un grupo fenólico, mientras que la noradrenalina tiene un grupo catecol. Y la famosa, acá podemos hablar de este producto llamado efedrina. La efedrina tiene grupo básicamente, se acabó voy a tener que usar ya tiene entonces el famoso efedrina tiene grupo fenilamina. Entonces bien, estamos observando ahí. Luego tengo la clasificación de simpáticos miméticos de acuerdo a su mecanismo de acción, acción directa, acción indirecta y acción directa. Normalmente tengo acá el grupo de acción directa. Está acá la adrenalina, noradrenalina, isoproterenol, y estos productos son potenciados por los inhibidores de la captación. Ejemplo, ¿qué hace la cocaína con respecto a ellos? ¿Lo potencia o lo inhibe? Lo potencia. ¿Qué hace el antidepresivo tricíclico? Lo potencia. ¿Qué hace la ketamina? Lo potencia. Por eso, cuando viene un paciente con tratamiento o con terapia o de drogadicción, entonces hay que saber qué fármaco está usando. Luego, drogas de acción indirecta. Acá tenemos los que aumentan su liberación. Está la tiramina, anfetamina, metanfetamina. Acá 4 cosas importantes. Acción inhibida por bloqueadores de captación neuronal. ¿Quién es un bloqueador de captación neuronal? La ketamina, los antidepresivos tricíclicos, los fenotiazínicos, la reserpinamina.
quiere decir que cuando el paciente está recibiendo esos agentes, esto no tiene función. Si tú le das anfetamina a un paciente que está tomando reserpina, no sirve para nada. Estás gastando por las puras. 2. Acción inhibida por tratamiento previo de reserpina. ¿Qué hace la reserpina? Te destruye la membrana de las vesículas y todo la PAP se encarga de destruir la dopamina y también la noradrenalina. Luego, dosis repetidas ocasionan taquifilaxia. ¿Qué significa taquifilaxia? Significa reducción de la respuesta, porque el receptor podemos decir, ha hecho downregulation, ha desaparecido de la membrana. Y finalmente, potenciado por los inhibidores de la PAP. Luego tenemos lo que disminuye la captación de la cocaína, los antidepresivos tricíclicos, la ketamina, los fenotiazínicos, el droperidol, etc. Ahí también está la receptina. Muy bien, drogas de acción mixta, aquí solamente para mencionar, básicamente lo de acción indirecta, ahí está la efedrina, está la etilefrina, que es el Effortil, y de predominio directo, la droga. Bien, doctores, si hay alguna inquietud, si no, esto se queda grabado y ya lo tienen ustedes. Y gracias. Gracias. Bien, creo que hemos terminado con el tiempo.